Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús. Gracias por acompañarnos, donde nos encanta aquí hablar sobre Jesús, hablar sobre la Biblia, y estamos terminando el día de hoy una serie sobre la apologética y sobre razonar. Cómo podemos razonar nuestra fe con los que no son creyentes y aún con los que son creyentes, cómo lo hacemos de una manera bíblica, con los ejemplos que tenemos específicamente en Hechos, cómo lo hizo la iglesia al principio, como lo hizo Pablo, Apolos y otros. Entonces, hoy estamos terminando esta serie y hemos visto diferentes cosas que son importantes sobre la apologética, como también es una guerra espiritual y tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo detrás de las escenas en nuestras conversaciones con las personas, que hay principados y potestades que también están involucrados en esas situaciones, cómo lo debemos hacer con otros, cómo no es algo que hacemos solos, cómo tenemos que adaptarnos a diferentes contextos y qué es esencial para nuestra presentación del Evangelio, la resurrección en la iglesia. Ahí vean, por favor, todos los episodios si no lo han visto. Y el día de hoy estamos terminando y vamos a hablar sobre un pasaje en Hechos capítulo 24. Y aquí una vez más nos vamos a enfocar en un ejemplo de el apóstol Pablo, que está presentando el Evangelio, pero lo que es interesante en este caso es de que él está en corte, lo están acusando de romper la ley, y en medio de eso presenta el Evangelio. Cuando sea que lo puedan leer, si lo están escuchando este podcast en el carro o algo así, pues después pueden abrir su Biblia, o si tienes ahí tu Biblia enfrente de ti, vas a ver que en el versículo 12 al 15 él presenta el Evangelio, la resurrección, pon tu fe en Jesús, el camino, pero después él tiene acceso a poder hablar con pues, ¿qué sería El Félix aquí? gobernador, ¿Es el gobernador? sí, El gobernador. Y bueno, Doc, ¿por qué no nos dice un poquito más esta conversación que tiene sí. Pablo con el gobernador Félix y el Pues pasaje lo específico que tenemos. vamos a leer hoy? Gracias por hablar el contexto un poquito, ¿verdad? Pablo se encuentra, claro, los judaizantes. Sabemos a través de varios pasajes, el libro de los Hechos sobre todo, pero Pablo también nos escribe en alguna de sus cartas. Eran las personas que líderes religiosos, pero también que no creían que Jesús era el Mesías de Israel. Y entonces algunos de ellos también pensaban, pues sí, el gentil, para decirlo de una manera, o el no judío, puede creer en el Mesías, pero necesita guardar la ley, que incluía la ley ceremonial, pero también la circuncisión. Y entonces notamos estos líderes religiosos trajeron cargos sobre Pablo, y entonces Félix, ¿verdad? Era el gobernador, y aquí menciona a Drusila, que es la esposa, y lo dice claramente. Versículo, si quiere, voy a leer el versículo 24-25 y ya de ahí continuamos la conversación. ¿Verdad? Hechos capítulo 24, Muy versos del bien. 24 al 25. Unos días después, Félix regresó a su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Verso 25. Al razonar, y aquí otra vez es la palabra dialógame, que hemos hablado toda esta serie, en realidad, como Pablo lo usa en la iglesia y en el libro de los Hechos. Al razonar o discutir o hablar, dependiendo de la traducción, Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte.
Entonces, lo que notamos aquí, ¿verdad? Son varias cosas. Primeramente, nos habla de Félix, que sabemos que era el gobernador, pero su esposa, ¿verdad? Habla de su esposa Drusila, pero añade aquí quién era judía. Y es importante, claro, si uno no conoce un poquito el contexto histórico de eso, dice, oh, era la esposa y fuera, y ella era judía. Pero primeramente, conociendo el contexto un poquito y mirando más a fondo, al ser judía, ella se había divorciado de su marido primero, y entonces eso era contra la ley. También notamos, ¿verdad? Que ella, al ser judía, también conocía la ley, conocía las costumbres y todo lo demás. Y era una persona que podía tomar una decisión informada, para decirlo de una cosa. No es cuando uno le habla o quiere Ujú. razonar con alguien o dejarle saber sobre Jesucristo que no tiene ni idea de la Biblia ni nada, sino ella todo lo contrario, era judía y asumimos que conocía bien la ley. Y a mí lo que me llama la atención más que cualquier cosa son dos cosas. Primeramente, el final del verso 24. Les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Entonces notamos que la discusión o todo lo demás tenía que ver con la persona y obra de Jesucristo. Que no le habló Pablo de acerca de la filosofía, aunque la filosofía hemos visto en otras series, ¿verdad? Era importante Pablo en Atenas, si se recuerdan, los que han podido escucharnos antes, él habló sobre diferentes filosofías y los filósofos de su día en el libro de los Hechos, pero aquí es sobre la fe en Cristo Jesús. Y hay tres áreas en la cual Pablo hay tres áreas en la cual Pablo le habla. Primeramente, a que ver con la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá. Son los tres temas que Pablo le habla en cuanto al Evangelio. Y creo que es muy importante entender esto. Sí. No, eso yo creo que es lo interesante aquí, porque como, gracias por explicarnos eso, Doc, un poquito más el contexto aquí que lo que está sucediendo, que Pablo está enfrente del gobernador y como dijimos, tiene aquí, está en problemas él, está en la cárcel, él está bajo custodia del gobierno lo están acusando de diferentes cosas, lo están acusando de ser un rebelde político, de destruir el templo o estar ofendiendo el templo y también por su fe en Jesús. Y él dice, no, yo no soy un rebelde político, yo no estoy aquí contra el templo, pero después dice, bueno, pero sí soy culpable de ser parte de esta secta, el camino que le llaman de ser Jesús. Ahí dice, sí, eso sí soy culpable. Pero después tiene la oportunidad de hablar con el gobernador, el que tiene aquí el poder para poder liberarlo. Y bueno, si fuera yo tomaría esta oportunidad y diría, genial, aquí yo digo, ¿sabes qué? Perdón, fue un malentendido, pues obtengo gracia y misericordia de este Señor que me puede ayudar a ser libre y es una oportunidad de Dios para que yo pueda salir aquí caminando y ya no estén problemas. Pero Pablo es más valiente que yo y en vez de eso dice, Que yo genial, también, alguien más Elliot. con que yo puedo compartir el evangelio. Sí, él lo toma como otra oportunidad para poder evangelizar y razonar, como dice aquí la palabra, dialógame, y lo hace de una manera que quizás para uno sería muy fuerte o directo, porque como también explicaste un poquito el contexto, Doc, aquí el gobernador Félix está casado con su esposa Drusila que se divorció y ella conoce la ley, que eso no es un pecado haberse divorciado y ahora casado con otro hombre que aparte es gentil. Entonces, si alguien tuviera, no sé, un cierto interés en protegerse a sí mismo, ni mencionaría nada de eso. ¿Sabes qué? No voy a mencionar el pecado, no voy a decir nada de eso, pero
Pablo aquí habla sobre justicia, dominio propio y el juicio venidero. Entonces, Doc, supongo que mi primera pregunta es, ¿a qué se refiere eso de que Pablo habla sobre la justicia? Um, Porque a veces como que podemos pensar en diferentes cosas cuando hablamos de la justicia, pero ¿a qué se está refiriendo Pablo con justicia? ¿Y crees que eso tiene algo que ver con el pecado que ellos están cometiendo en ese momento? Pues en realidad cuando miramos aquí justicia, entiendo varias cosas. Primeramente, notamos al final del versículo anterior, nos dice que Pablo, ¿verdad?, acerca de la fe en Jesucristo, les habló acerca de la fe en Cristo. Y entonces, versículo 25, al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá. Justicia aquí yo lo entiendo en el sentido del Evangelio. Tener justicia con Dios, pero también tener justicia los unos con los otros. Me recuerdo del ejemplo bíblico donde se acerca a Jesucristo un joven, ¿verdad? Y le pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Entonces parece ser que el joven era rico, como nos dice la escritura, también un conocedor de la ley, y se acerca a Jesús y le pregunta. Entonces Jesús le dice, ¿verdad?, de guardar los mandamientos, le menciona un par de ellos, pero también el joven dice, lo he hecho desde muy joven, ¿verdad? En otras palabras, que no era Sí. tan malo. Vamos, esta es la versión según San Nicolás, ¿verdad? Que no era tan malo, que en realidad no había matado a nadie y que desde joven ha guardado la ley. Entonces es curioso porque Jesús, ¿verdad? El joven se quiere justificar ante Jesús, pero Jesús le añade una cosa más. Claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es el mayor mandamiento, que es lo que Jesús le dice a él. Pero le dice también, importante en todo esto, es que ames a tu vecino como a ti mismo, a tu semejante, ¿verdad? Dependiendo de la traducción. Entonces, lo importante en entender todo eso es que las buenas nuevas, lo que es el Evangelio, las buenas noticias, como vemos en el versículo anterior, tiene que ver con justicia con Dios, primeramente. Por eso Jesucristo vino al mundo. Él vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, tener una relación íntima con Dios por causa del pecado, nuestra obediencia. Y alguien puede decir, pero eso no fui yo, eso fue Adán y Eva. Pero queremos o no, a través de toda la Biblia, notamos la influencia del pecado cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron contra Dios y la rebelión. Eso ha Ujú, afectado y sigue afectando toda la humanidad. Entonces, la palabra justicia aquí yo lo entiendo que tiene que ver con la relación con Dios. Hoy en día se está hablando mucho de justicias, globalmente en realidad, que si los gobiernos no son justos, que si las leyes no son justas, etcétera, etcétera. Pero en el sentido bíblico, la primera justicia tiene que ver la relación que nosotros tenemos con nuestro Creador, con Dios. Y yo creo que ujú, ese es el sentir de Pablo aquí. Y cuando ujú, dice, habla de dominio propio, está hablando, ¿verdad?, de, eh, yo diría, otra vez, el texto bíblico no lo dice con certeza, pero yo diría que Pablo le está hablando del estilo de vida como consecuencia, o lo ujú, que hoy en día en círculos de la iglesia llamamos la santidad, ¿verdad? Si uno cree en Jesucristo, es obvio que uno debe de cambiar. Uno debe de cambiar en su manera de pensar, cómo conducirse, cómo actuar. Y creo que eso tiene que ver mucho con eso. Y finalmente el juicio final, ¿verdad? Que no es muy popular, seamos honestos. Aún en sí. muchos círculos de la iglesia, ¿verdad? No es popular. Hay algunos que dicen, no, 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 pero no tenemos que hablar de eso porque la gente se van a ir o van a huir, van a creer que nosotros somos fanáticos, le estamos juzgando. Pero sin embargo, notemos la importancia para Pablo aquí.
¿verdad? No solamente decir las buenas noticias, hablar del Evangelio, pero en partes explicarle que esto conviene. Tiene que ver con justicia, justicia de Dios. Tiene que ver también con dominio propio, en otras palabras, nuestro comportamiento. Y Ujú, finalmente, sabemos que hay personas que no van a creer en Jesucristo, que son rebeldes. La Biblia es muy clara, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de personas que obviamente, por la razón que sea, rechazan a Dios totalmente. Y para ellos es el juicio final. Digo esto porque otra vez lo que comentamos o comentaste tú, Elliot, es que hay personas que dicen, no, no, no tenemos que hablar del infierno, de la condenación. Y yo creo que hacemos una gran injusticia, si puedo usar esa palabra ahí, no dejarle a las personas saber qué pasa, qué ocurre, porque hay muchas personas que piensan que uno muere y esto es todo, pero la Biblia no enseña eso. Y mm, seríamos nosotros casi hipócritas y yo diría engañadores, que si sabemos que alguien va al camino a la perdición eterna, va a perder su vida por toda una eternidad por ser rebelde contra Dios, de una manera con amor, con respeto, con dignidad, pero hacer como dijo Pablo aquí, ¿verdad? A Félix. Y obviamente Pablo aquí no fue un buen político, porque un buen político no menciona nada de esto, ¿verdad? Pero exacto. Pablo, sin embargo, fue todo lo opuesto, fue honesto y sincero con Félix y Drusila. Y creo que eso es parte del Evangelio. Es parte de amar, es decir, la verdad. Lo hemos mencionado en Sí, otros episodios, pero el juicio de Dios es, yo creo que mm, fuerte. Es algo que sí, muchos yo creo que prefieren no decir eso y a causa de un temor de ser rechazado o sonar muy ofensivo o directo, a veces lo que me da tristeza es ver a cristianos o predicadores que predican un evangelio superficial, un sí, evangelio incompleto o que solamente mencionan las partes buenas y puede que suene un poco fuerte y esto no va dirigido a nadie en específico, pero ojalá puedan escuchar mi corazón detrás de esto, pero a veces siento que nos convertimos en vendedores de carros usados, ¿no? Que sí, con la sonrisa y solo te voy a mencionar lo bueno de este carro y no hay nada malo y como que te estoy queriendo hacer que tomes una decisión rápida um, y te estoy casi rogando que por favor compra este carro, por favor, como si fuera un favor que me estás haciendo, ¿no? sí, Y obviamente nuestro deseo es que la gente pueda arrepentirse y poner su fe en Jesús yo entiendo eso, pero yo creo que en vez de ser como un vendedor de carros, simplemente sí, tenemos que enfocarnos en proclamar la verdad, en sí, proclamar Jesús, proclamar la verdad en amor, como hemos dicho, y dejar que el Espíritu Santo sea el que salve, sea el que transforme. Si ellos responden de una manera adecuada que nosotros, bueno, que nosotros quisiéramos, qué bueno, gloria a Dios. Y si responden de una manera que nos rechazan, igual gloria a Dios, no es nuestro deber o nuestra responsabilidad obligarlos a tomar una decisión, sino es ah, parte de la obra de Dios en ellos. Y como aquí mencionas de lo que está queriendo decir por lo que yo entiendo, es que es transformación. Habla sobre la sí, justicia que, como bien mencionas, es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu vecino como a ti mismo. Y si no haces eso, pues estás en pecado, estás fallando y todos caemos en pecado, obviamente. Y después el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu que nos dice Gálatas sí, también Pablo. Entonces está diciendo, ahí tiene que haber un antes y un después, una transformación y muy bien. cómo Ujú, responde Félix para mí dice mucho de que él responde con temor. Mi versión dice atemorizado, dijo, vete por ahora y después te mando a llamar. Y sí, yo creo que si alguien hubiera respondido de esa manera con una presentación del Evangelio hoy en día, diríamos, oh, hiciste algo mal. Respondió sí, con temor. No presentaste el Evangelio bien si estás respondiendo con temor, um, pero yo creo que Pablo sí lo hizo bien. sí, No siempre tienen que responder con temor, pero eso también puede ser convicción del Espíritu Santo o temor de Dios, que es un buen temor. um,
Pero hablando de la última parte del juicio venidero, sabemos que eso es Jesús, que Jesús mismo dice que Mm. Él va a venir a juzgar, que lo vemos en Apocalipsis, que Él regresa y viene a juzgar. Um, ¿Diría usted, Doc, que eso es esencial para presentar el Evangelio? ¿Hablar sobre la segunda venida de Jesús? ¿O es algo que no importa tanto? ¿O es más como una sugerencia? ¿O cómo usted diría que tenemos que involucrar o incluir el juicio venidero? Yo diría que es parte del Evangelio indudablemente, pero no Mm, es esencial. Déjeme explicar lo que quiero decir con eso. Cuando presentamos el Evangelio, hay veces que no tenemos que hablar de ese tema, sino que la persona, imagine, pensemos un poquito. Una persona, uno le presenta el Evangelio y la persona llega y entiende que es pecador, que necesita un Salvador, que el único camino es Jesucristo, ¿verdad? Que Él murió por esa persona. Si la persona comprende eso, yo creo que eso es suficiente para que esa persona puede tomar o hacer un acto de fe. Ahora, si no le mencionamos que hay una condenación eterna, no significa que esa persona no es salva. Pero si le decimos, como hay personas muy rebeldes, hay personas que rechazan totalmente creer aún en Dios y menos en Jesucristo como Salvador. A mí no me hace falta un Salvador porque yo, esta vida termina ahora y no hay nada más. Ese tipo de persona también necesita saber que es consecuente de sus acciones que esa persona está rechazando. Y hay momentos donde ujú, necesitamos decir eso. Pues mira, podemos decirlo de esta manera, y yo lo digo como un ejemplo. Podemos decir, mira, me apena grandemente porque te aprecio, te quiero mucho, pero al mismo tiempo la Biblia está muy clara que hay un día que todos vamos a estar delante de Jesucristo. La Biblia ujú, también dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar para gloria del Padre que Jesús es el Señor. En otras palabras, tanto tú como yo, como toda la humanidad, un día vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que rendir y dar cuentas por nuestras actitudes, lo que hemos hecho. Y es necesario explicarle esa parte. Por eso yo creo que depende, ¿verdad? Porque tampoco el Evangelio es una fórmula, en el sentido que tengo ujú, una lista de ocho cosas y si no digo estas 8 cosas, no he predicado el Evangelio. Básicamente el Evangelio es la vida y obra de Jesucristo. Lo que él hizo ujú, fue hecho carne, murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó de entre los muertos y sabemos, de acuerdo a la Biblia, que un día va a regresar. Entonces, si lo decimos todo, si llegamos al 70% de eso, lo importante es la actitud de esa persona y que él o ella esté dispuesto o dispuesta a ver su necesidad y vamos a decirlo, depender y ser totalmente leal a Jesucristo y su causa. mm. Espero que eso te haya Bien, ayudado un poquito. definitivamente. Y yo creo que algo que me ha animado es ver cómo Pablo nunca presenta el Evangelio de la misma manera. Sí, Am, también. entonces, no es una fórmula, como bien dices, Doc, no es algo que es las frases que ya tenemos memorizadas, sino que depende de la conversación que estaba teniendo con la persona. A veces pone más énfasis en ah, como a Dios Jesús como creador, pone más énfasis en la cruz, pone un poquito más énfasis en la resurrección, o aquí pone un poquito más énfasis en el juicio venidero y en justicia. Exactamente. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo últimamente y como bien dijo Doc, últimamente es la obra del Espíritu Santo que lo Sí, hace. Nosotros no somos los que salvamos, sino que exactamente. apuntamos a aquel que salva y aquel que transforma y simplemente hay que hablar la verdad, pero con el corazón correcto. Porque más allá que Exactamente. solamente tener las palabras correctas, también hay que tener el corazón correcto para saber que lo estamos no solamente diciendo lo que debemos de decir, sino que lo estamos diciendo de la manera en la que debemos de decirlo, porque también eso importa, ¿no? Sí, Um, seguro que sí. y sí,
Pues yo creo que con eso tenemos bastante. No sé si quería añadir algo más, Doc, antes de que terminemos el episodio de hoy. No, lo único, invitar a ¿Estamos bien? los oyentes, por favor, si no han escuchado las otras partes de la serie, le animamos, ¿verdad? Porque es importante. Nosotros somos personas que vivimos las buenas noticias de Jesucristo. Y parte de nuestro deber en el buen sentido de la palabra es que otros sepan de la gran bendición que Dios ha dado a toda la humanidad a través de todos los tiempos en la persona y obra de Jesucristo. Por eso, si no han visto alguno de los otros episodios, le animamos que de verdad intenten tomar un poco de tiempo y ver un poquito. Y si tienen comentarios, tantos favorables como preguntas, lo que sea, póngase en contacto con nosotros. Y como siempre, Elliot, para mí es un gozo poder trabajar juntos en esto. No, es un privilegio poder hacerlo con usted, Doc. Gracias a todos. Nos vemos en nuestro próximo episodio, donde vamos a comenzar una nueva serie y vamos a seguir conociendo más a Jesús a través de la Biblia.